Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy. Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Isaías capítulo 6 versículo 1 habla de la muerte del rey Usías. Lee Segunda de Crónicas capítulo 26 y luego responde esta pregunta: ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Segunda de Crónicas capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geliel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el significado de la muerte del rey Usías?
Es una muerte lamentable, y más por el hecho de saber que él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aparentemente solo falló en algo, en hacer algo que no le correspondía. Se llenó de orgullo, de soberbia y pensó que como Dios lo había prosperado tanto, entonces también sería apto para quemar incienso en el santuario. Pero no, Dios no lo llamó para eso. Cada quien tiene un propósito y una función en el plan de Dios, y esta no era el plan de Dios para Usías. Su pecado fue la desobediencia, porque aun cuando los sacerdotes le hicieron ver su pecado, no se arrepintió en ese momento y salió, sino que se enojó contra ellos. Entonces el Señor no pasó por alto su afrenta y lo hirió con lepra hasta el día de su muerte. Esta muerte significa desobediencia, abierta rebelión contra Dios. ¿Y quién puede rebelarse contra Dios y salir ileso? Ninguna persona. Así que debemos tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a reconocer su voluntad en nuestra vida y humildemente permitir que esa voluntad se realice como Dios lo ha planeado. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Se pueden ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. En primer lugar, aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, como está en 2 de Crónicas capítulo 26 versículo 16, e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del rey puro, inmortal y divino en su casa o templo en el mismo año en que murió el impuro rey humano. Hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías. Usías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa por la razón equivocada, el orgullo. Pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Al igual que el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús, se fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En tercer lugar, existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías y la condición moral de su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, como está en Isaías capítulo 1, versículo 6. Y el punto número 4. La muerte de Usías alrededor del año 740 a.C. marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor, porque Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria unos años antes, en 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independientemente de todas las naciones del cercano oriente. En esta época de crisis, Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que todavía tenía el control. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Lee con atención 2 de Crónicas capítulo 26 versículo 16. ¿En qué medida cada uno de nosotros se enfrenta esto mismo potencialmente? Meditar sobre la cruz, ¿cómo puede protegernos de esa trampa? El versículo 16 de 2 de Crónicas capítulo 26 dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hay una oración registrada en el libro de Proverbios que todos nosotros debemos hacer diariamente. Debemos pedirle al Señor: no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Susténtame con el pan necesario. No sea que siendo rico diga: ¿quién es Jehová? Si yo todo lo he logrado con el poder de mi mano. O que siendo pobre reniegue contra mi Dios y maldiga su nombre. Debemos ser humildes para reconocer que necesitamos a Dios cada día en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas serán añadidas. Ahora bien, amor, y si una persona ya es rica, como en este caso del rey Usías, ¿qué es lo que debe hacer para no olvidar de dónde ha provenido su poder y riqueza? Lo que hemos dicho en lecciones anteriores, un corazón agradecido nunca olvida. Si este rey hubiese tenido presente de dónde lo tomó el Señor y hasta dónde lo llevó, si hubiese tenido presente todas las bendiciones, todo el cuidado de Dios, toda la dirección de Dios, la protección de Dios, siempre iba a tener en su mente un corazón agradecido y jamás se rebelaría contra Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros hoy, recordando en la cruz el máximo sacrificio de amor que hizo Dios a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Por eso dice la sierva del Señor que debemos contemplar por lo menos una hora acerca de las últimas escenas de Jesucristo, para que nuestro corazón pueda enternecerse, para que podamos entender el amor de Dios, para que podamos estar en comunión con Él y que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Muy bien, amor, quiero ahora compartir con todos un comentario de nuestra hermana Elena de White. El Señor ha dado abundante evidencia de la veracidad de sus promesas y amenazas. Su pueblo puede confiar en su palabra. ¿Seguirán entonces frente a la luz y la evidencia una conducta de su propia elección independiente de los medios establecidos por Dios? Incluso los hombres buenos necesitan protección, no sea que se envanezcan de tal manera con las bendiciones que Dios les ha dado, que el aplauso y la alabanza de los mundanos sea para ellos un estímulo para ostentar su gran sabiduría y sus adquisiciones. El Señor ve, el Señor sabe. Ciertamente humillará todas esas aspiraciones porque aborrece el orgullo, el egoísmo y la codicia. Mientras más prospere la obra, menos correcto será que los hombres se exalten a sí mismos, como si fueran ellos los que merezcan alabanza. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Le ha confiado a los hombres habilidades y talentos para que puedan desempeñar una parte importante en su obra. Cuídense de exaltarse a sí mismos. Cada día con Dios, página 191. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.